Espero, como siempre, que estén disfrutando el evento, la charla del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para que corte la música, pero lo que llega el cambio de la música. Si yo pregunto, Marty McFly, levante la mano, ¿quién sabe quién es Marty McFly? Ok, pues no estamos tan mal. Porque justo comentábamos que yo hice el chiste en la sección pasada sobre Marty McFly y vi las caras y dije yo, bueno, parece que la generación moderna no sabe quién es Marty McFly, pero veo que sí. Parece que están más viejos. Que son más viejos que lo que aparentan. Entonces, la presentación que vamos a ver ahora habla sobre eso, de Back to the Future, volver al futuro, y cómo es programar ahora, en la era del AI, donde no es con Encanta, es con algo que nos está ayudando a hacer nuestro trabajo. Entonces, no voy a dar spoilers para que sea Julián quien nos hable sobre esos retos que nosotros como programadores vamos a tener. Julián, bienvenido, un fuerte aplauso. Buenos días. Bye con la TAM. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todavía despiertos? Bueno, la charla de hoy es volver al futuro, programar en la era de la AI. Y antes de empezar quería hacer una pequeña nota, y es que voy a dedicarle esta charla a mi padre, que hace poco acaba de terminar un proceso de quimioterapia y radioterapia y salió adelante. Entonces, hay que celebrarlo. Pues me enseñó que todo hay que hacerlo con una sonrisa, y aquí estoy de nuevo. Por mucho tiempo dejé de dar charlas porque estaba muy cómodo desde mi puesto, y dije no, tengo que volver a salir y volver a compartir las cosas. El objetivo de la charla de hoy, desde mi punto de vista, es compartirles lo que creo que va a pasar, y es que la programación como la conocemos está cerca de acabarse. Y espero que eso les genere algo de o preocupación o de emoción. No sé, depende de cómo sean ustedes, pero vamos a hablar de eso hoy. Y la idea es que al final de la charla entiendan un poco de por qué creo esto yo. Antes de arrancar, igual, un poco sobre mí. Soy Julián Amaya. Hace 14 años cofundé una empresa llamada Monoku, donde trabajamos con startups, con empresas fan, donde trabajamos con gobiernos. Somos una empresa pequeñita, pero que hace cosas creativas, y que siempre hemos buscado cómo hacer cosas creativas desde Latinoamérica. Este es Ramón, mi bebé, que no está aquí en Monterrey hoy, pero bueno. Nuestro camino de hoy, como en Volver al Futuro, vamos a empezar en el presente, vamos a hacer un viaje al pasado que nos va a llevar hasta el futuro. Entonces, sin más delay, empecemos por el presente y hablemos del presente raro que nos ha tocado hoy, el presente que no esperábamos. Preparé este slide como un chiste para Monterrey, vamos a ver si sí. No lo esperábamos, pero bueno. Este presente. Antes de arrancar, les voy a mostrar 5 ejemplos de herramientas y de cosas que están ocurriendo en el presente, y quisiera entender también un poco qué tanta penetración han tenido. Entonces, primera herramienta, de la cual van a hablar también más adelante en la Pailatam, es Copilot. ¿Quiénes de aquí han probado Copilot? Ok, 80%. Entonces vamos a ver un pequeño demo de qué es Copilot. Como les digo, va a haber una charla entera al respecto, entonces no tenemos que entrar en... aquí está. Entrar en detalle de lo que hace, pero básicamente, como herramienta de programación, lo que hace Copilot es hacerte autocomplete del código. Yo sé que no se ve 100%, pero básicamente lo que va haciendo es que va analizando el código que tú vas escribiendo y va generando sugerencias relacionadas con tu código. Es bastante bueno. De hecho, esta es la versión anterior, que fue anunciada en octubre del 2021. Ya salió una versión nueva, Copilot X. Y básicamente cómo funciona es que detecta los comentarios, detecta el nombre de la función y genera el código para que tú literalmente te ahorres tiempo. Ese fue como el primer hito de la programación con AI. Ya casi 2 años desde que ocurrió y mucha gente se quedó aquí. O bueno,
mucha gente llegó aquí y dijo, fuck. Perdón. Ok, entonces ese fue paso 1 y herramienta 1, Copilot, que el 80% conoce. Ahora, después de Copilot, y hace casi un año, en el 30 de noviembre del año pasado, salió lo que creo que aquí todos conocen, ChatGPT. Pregunta, porque me toca hacerla. ¿Alguien no ha usado ChatGPT? ¿Por hipsters o por algo? O no sé, odian, o sea, no sé, ¿hay algún motivo particular? Nice, súper. Entonces, cada vez que doy una charla sobre ChatGPT o hablo sobre el tema, hay menos personas que no lo han probado. Yo, como muchos, lo primero que hice cuando usé ChatGPT fue pedirle que me escribiera un poema. Y aquí, esto fue hace recientemente, le pedí que escribiera un haiku sobre Monterrey y creo que está bastante bueno. Y les soy muy franco, cuando yo probé ChatGPT, sentí que estaba ante la revolución y sentí que era un cambio como cuando la humanidad descubre las herramientas. ¿Sí entienden esa referencia? Viejos. No, cool, gente cool. Cool. Bien, entonces, para los que no lo han visto, aquí un ejemplo súper corto de cómo funciona escribir código con una LLM, que es un modelo grande de texto. Entonces, ChatGPT, a diferencia de Copilot, no necesita el contexto de código para él inferir qué código debe escribir, sino que yo le puedo decir instrucciones en texto claro, en texto natural, y él escribe mi código. Aquí le acabo de pedir que haga una función en Python para calcular el día de la semana de una fecha cualquiera. Entonces, ese es como paso 1, y aquí es donde la mayoría de nosotros estamos, o la mayoría de ustedes pues, estarán, asumo yo. Algo que me parece importante, hay que darle las gracias. El día que las máquinas se levanten van a agradecerlo, probablemente. Pero no solo eso, sino que hay un estudio que dice que si uno es amable con estos modelos, trabajan mejor. Entonces sean amables con su inteligencia artificial, se lo agradecerán. Bien, entonces este es el paso 2. Esto fue en noviembre del año pasado y es donde muchos están. Ahora, vamos a un siguiente paso. Y es, ¿quiénes de ustedes han trabajado con AutoGPT, Agent GPT, Baby AGI? Algunos, ¿ok? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo que ya están dando ahí. Y como ven, está un poco rápido porque no queríamos gastar toda la charla, pero básicamente cómo funciona es de la siguiente manera. Yo ya no le digo que quiero que escriba una función, y si quieren ahorita les muestro el ejemplo con detalle. Yo lo que le digo es, tú tienes un objetivo. Tu objetivo es hacer una aplicación completa, en este caso que me haga Sudoku, creo que fue lo que le pedí. Y se crea un pedazo de código que tiene ese objetivo y que aparte de poder hacer lo mismo que hace la LLM, que es procesar ideas, aprende y empieza a guardar en memoria las tareas para llegar a ese objetivo. Entonces planifica, que es lo que no tiene ChatGPT. Entonces este agente, si ustedes ven aquí, va a empezar a agregar tareas. Aquí dice tarea agregada y empieza a ejecutarla. Entonces una de las tareas es, por ejemplo, escribir una función para calcular el tablero de Sudoku. Y entonces la escribe. Y este se llama Agent GPT, hay muchos de estos. Y si ustedes no lo han probado, este fue el primer escalofrío que sentí grande de carajo, me quedé sin trabajo. Porque literalmente no es solo que escribe un pedazo de código, sino que literalmente puede pensar más adelante y llevarlo a otras funciones. Esto salió en marzo de este año, ¿ok? 5 meses. Tercero, vamos para el cuarto. Ok, este me imagino que los que utilizan ChatGPT más constantemente lo han probado. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de usar intérprete de código de ChatGPT? Ok, listo. Vale $20, páguenos. Aquí, ¿qué les esto lo que es un agente autónomo, como el que mostramos ahorita,
pero que también puede ejecutar código y que puede utilizar mis archivos. En este caso, le pasé el video de Odisea del Espacio que habíamos visto antes y le dije que por favor extrajera 5 fotogramas relevantes. Él eventualmente lo que hace es que escribe el código, lo ejecuta y me dice, aquí está un archivo zip con tus 5 fotogramas. Y yo luego le dije, oye, muéstramelos. Y no me los muestra. Y yo digo, está fallando. Entonces dice, perdóname, voy a intentar de nuevo. Y yo, no los sigo sin verlos. Perdóname, voy a volver a intentar. Y eventualmente dice que va a intentar una solución diferente y me muestra los 5 fotogramas del video que vimos anteriormente. Entonces, esto es la siguiente evolución y de hecho, si no lo ha probado, le pueden pasar un conjunto de CSVs o de archivos de Excel o PDFs y él es capaz de ejecutar código para analizar esos datos, entender de qué se tratan, porque no solo los puede analizar, sino que los puede sacar del contexto, como un humano, y puede generar gráficas, puede generar visualizaciones y puede hacer gran parte de nuestro trabajo. Sí. El último ejemplo que les quería mostrar es algo que tiene el siguiente concepto. Este soy yo como triste, bueno, como bravo, asustado, pero el concepto es el siguiente. Antes estamos hablando de cómo una inteligencia artificial, una LLM, se puede tomar para automatizar tareas de desarrollo. Aquí la idea es cómo extendemos eso y en vez de tener un LLM desarrollador, creamos una LLM que es una empresa de software. Y este proyecto que se lanzó hace 3 semanas se llama MetaGPT y lo que hace literal es que crea estos 6 roles. Un jefe que escribe requerimientos de jefe, un product manager que puede escribir y revisar PRDs, un arquitecto que escribe diseños, revisa los PRDs y revisa código, un project manager que escribe tareas, que asigna tareas, que revisa los PRDs, que revisa el diseño, que revisa el código, y finalmente nosotros, los ingenieros que escriben código, revisan código y debuguean el código. Y si queremos, opcional hay un flag que prende los QAs. Entonces, demo número 5. Se llama MetaGPT. Aquí le pido que escriba un sudoku de línea de comando. Y empieza diciendo, el jefe quiere un sudoku. Entonces empieza a escribir objetivos en Python. Y después, el product hace un análisis competitivo de otras herramientas similares y hace una gráfica al respecto. Y luego hace un análisis de requerimientos, genera análisis, genera una interfaz, o cómo debería ser la interfaz. Luego dice qué archivos hay que crear, y luego empieza a crear la estructura de esos archivos, un diagrama de secuencia, y luego empieza a escribir el código para cada uno. Requirements, aquí empieza cómo va a ser cada uno de ellos, qué va a tener, y aquí empieza a escribir código diagnóstico. Ya van a ver. Este ejemplo está acelerado a 3x, se demoró 6 minutos en hacer el juego. Y se los pongo al final lo uso. Pero aquí ya está escribiendo el código. Y aquí de hecho dice cuánto cuesta hacer el ejemplo. Hasta ahora vamos en 0,7 centavos de dólar. Más barato que nosotros también. Y rápido. Pero hay que decirle gracias. Entonces bien, ahí va a correr. Yo de hecho les quiero proponer, si alguien quiere, podemos poner a correr uno en el background y miramos al final de la conferencia que salió, para que ustedes vean que no es como un ejemplo de mentiras o que solo funciona una vez. En la charla que estaban dando ahorita lo puse a correr y hice otro ejemplo como por si acaso. Y literalmente aquí dice, listo, costó 10 centavos de dólar. Y aquí yo voy a ejecutarlo. Entonces, bueno, allí tengo un pequeño problema porque los humanos nos equivocamos más, por lo visto. Y aquí le digo, ahí está. Y ahí está el juego de Sudoku. No es muy intuitivo, es un Sudoku en la línea de comandos, pero hizo todo el juego. Ahora, no solo lo ejecutó, sino que también hizo un análisis de competencia, o de cómo debería ser, y lo diseñó. Tenemos un diseño completo. Y este es un ejemplo muy sencillo. Pero miren, aquí hizo, por eso fue que logró hacer el código bien hecho.
porque hizo todo este análisis antes de ejecutar el código. 6 minutos. ¿Ok? Entonces, espero que si no lo han probado, prueben trabajar con inteligencia artificial, porque definitivamente hay mucho potencial, por decir poquito. Una pequeña línea de tiempo de cómo ha ocurrido esto. Empezamos por Copilot, octubre del 21, ChatGPT 30 de noviembre, AutoGPT 30 de marzo, ChatGPT con el Correct Interpreter el 6 de julio y MetaGPT el 1 de agosto. Entonces, como ustedes pueden ver, todo está cambiando muy rápido y muy miedoso. ¿Sí? Y hasta ahí creo que la mayoría de las charlas que van a ver en la Pelatam llegan. Les dicen, miren todo lo que podemos hacer, porque estamos en una era increíble de productividad. En este momento las cosas que nosotros estamos haciendo como empresa pequeña son impensables. Y hace un año no éramos capaces de hacer todo lo que podemos hacer hoy en día, porque estamos multiplicados y nos podemos multiplicar con estas herramientas. Pero, y este es el punto de la charla, yo sigo pensando que estamos pensando en lo mismo. Y de alguna manera, yo me pregunto si esto es lo mejor que podemos hacer. Y yo me pregunto si de alguna manera no estamos pensando en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Digo yo. Y bueno, aquí traigo el martillito porque no sé si han escuchado la frase de que un hombre con un martillo en todo lado de clavos. Así estamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera escribir código para nosotros es esto, o programar. Esto es desarrollar. Sigue siendo escribir código en archivos de texto con procedimientos que se ejecutan secuencialmente. En la mayor medida, ¿sí? No todo es perfecto, pero más o menos. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Lo mismo, pero que se escribe con ella. Ese es nuestro super mega paso. Y eso fue lo que logramos. Y eso es lo que estamos diciendo. Ahora nosotros escribimos código más rápido. Entonces yo digo que, o me hago preguntas, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes, que tenemos que preguntarnos si el futuro de pronto ya es diferente. Y para ello, tengo pues ciertas cosas que me gustaría que revisáramos. Voy a empezar con un video de un director de MIT que estuvo hablando acerca del futuro de la programación recientemente. Entonces les voy a compartir, creo que el audio toca así, entonces pues nada. The conventional way, the old way of solving problems with a computer has been to understand the problem very, very well indeed, and moreover to know at the very outset just exactly what steps are necessary to solve the problem. And so the computer has been, in a sense, nothing but a very elaborate calculating machine. But now we're making the computer be more like almost like a human assistant. And the computer will seem to have some intelligence. It doesn't really, only the intelligence that we put in it. But it will seem to have intelligence. In the old days, to solve a problem, it was necessary to write out in detail on a typewriter or in punch card form all of the steps, all of the ritual that it takes to solve a problem. Because the computer is so little-minded? Because it's very little-minded. If you, for example, in the old days made so much as one mistake of a comma in the wrong place or a decimal point that was omitted, the entire program would hang up and wouldn't run. La manera vieja ¿de cuándo creen que es este video? Bien, este es uno de los directores del MIT en el año 62, ¿sí? Y estaban hablando, o sea, una de las cosas que a mí me hacen sentir ver estos videos y ir al pasado es que no hemos avanzado mucho, porque aquí hablan de la manera vieja y la manera vieja es como trabajamos nosotros, además. Entonces, ahí es donde creo que existe oportunidades. Entonces, nos subimos al DeLorean y vamos al año 62 y vamos a ver el sistema que estaba presentando el director en ese momento. Entonces,
Esta es una de las ideas que me gustaría compartirles. No sé si conocen este programa. Si no, deberían estudiarlo. Se llama Sketchpad. Fue una tesis en los 60s de cómo hacer un sistema gráfico. De hecho, fue el primer sistema, el primer CAD. Y eso que acaba de hacer es programación orientada por constraints, por restricciones. Y acaba de decir las líneas que quiere que sean perpendiculares entre ellas y el sistema descubre cómo hacerlo. Entonces, a través de esas restricciones, que de hecho, voy a repetirla ahí le va a decir que esas dos líneas tienen que ser paralelas. Y el sistema se ajusta. Algo así como programación geométrica, no sé, me gusta pensarlo para este. Entonces, es una manera diferente de visualizar cómo podemos programar y cómo podemos empezar a hacer soluciones, porque no pensamos en código. De hecho, un sistema así, ese sistema fue capaz de extenderse para hacer simulaciones de puentes y de carga en los puentes. Los ingenieros civiles podían hacer eso. Ese es un ejemplo. Me gustaría ir inclusive un poquito más al pasado. Y en 1842 visitar a alguien más que también fue una visionaria. No sé si conocen a Ada Lovelace, la madre de nuestra profesión. Este es un pedacito de lo que sería la máquina en la que ella trabajaba, la máquina analítica de Babbage. Entonces, es un pedacito, nunca se construyó, la máquina nunca logró construirse porque era demasiado compleja. La máquina previa a esta, que era solo para calcular unas ecuaciones, era como de aquí hasta el final del escenario, y era la versión chiquita de esta, y era solo como una calculadora. Esta era mucho más ambiciosa, era un cuarto entero, y sí, nunca lo hicieron, pero aún así, ella fue tan visionaria de poder pensar cosas como esta. La máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Solo puede hacer lo que le ordenamos que realice. No puede hacer nada realmente nuevo, sino que puede hacer cualquier variedad de cosas de forma nueva. Suponiendo, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de las notas de sonido en la ciencia de la armonía y la composición musical fueran susceptibles de ser expresadas y adaptadas al cálculo algebraico. La máquina podría componer piezas musicales científicas de cualquier grado de complejidad o extensión. Entonces, Ada Lovelace en 1800 fue capaz de pensar cosas como esta. Bien, para los que no reconocen, es Johnny Cash cantando Barbie Girl. Y digamos que lo traigo a colación porque me parece que una de las cosas que tenemos que traer del pasado es esa capacidad de pensar y como de manera innovadora y creativa. Ada Lovelace fue capaz de pensar en lo que las computadoras iban a poder hacer sin ni siquiera tener acceso a la computadora en la que estaba pensando. De hecho, ella se inventó el software y se inventó los algoritmos. Y este es una visualización del algoritmo que ella diseñó. Y si ustedes ven el primer algoritmo, que es este es el primer pedazo de software que existe, no está escrito el código, es una tabla. Y no solo inventó el software, inventó el primer bug. Tiene un bug que me parece muy lindo, muy profético de que nuestra profesión estaría llena de bugs. Entonces, este segundo ejemplito pequeño, corto del pasado, que ya vamos con el tiempo, quería como que pensar en eso. No todo tiene que ser código y tenemos que pensar de manera creativa. Ahora, ¿qué pasa si ya no escribimos procedimientos? Y no sé si todos ustedes tienen claro qué es un procedimiento. Bueno, nosotros usualmente al computador o a la máquina le decimos ejecuta paso 1 y luego si pasa una condición, paso 2 y si no, haz paso 3. Y entonces ahora viajamos muy rápido al año 72 y pensemos en lo que pasó en Francia en el 72. No sé de aquí cuántos conocen Prolog. Listo, los nerds. A mí cuando yo aprendí de Prolog me pareció muy lindo, además que lo aprendí viejo ya y lo aprendí por YouTube. Y básicamente lo que ustedes ven aquí en escenario es todas las reglas de Sudoku, todo lo que se necesita escribir para hacer un sistema que resuelva Sudoku, que genere tableros de Sudoku o que valide si el Sudoku es válido o no. Todo esto, ¿por qué? Porque en este sistema de Prolog, que todavía se usa de hecho, no se le dice a la máquina qué es lo que debe hacer.
no se le dice cómo. Yo le digo qué es lo que quiero y ella descubre cómo hacerlo. Entonces, yo siento que es posible que hoy en día ya no necesitemos escribir los pasos, sino que simplemente le demos unas reglas a las máquinas y que por ahí avancemos. En últimas, toda la invitación que quiero hacer hoy es a que miremos hacia el pasado y que no creamos que ya lo tenemos todo claro. Personas como Ada Lovelace, como Alan Turing, que de hecho discutía con Ada Lovelace en sus libros y decía que no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Bret Victor, que hace 10 años hizo una charla que está en YouTube, y se los recomiendo mucho, sobre el futuro de la programación, que me inspiró mucho y que siento que ya está obsoleta porque cambia un poco el futuro ahora, pero que invito también a ir al pasado. Ivan Sutherland, el creador de Data Sketch, y dos referencias personales mías que son dos profesores que me enseñaron muchísimo. Tenemos que buscar a nuestros profesores y exaltarlos, porque de ellos aprendemos demasiado. Hoy en día ambos decanos de dos universidades de Bogotá. Y entonces, ¿qué va a ser el futuro y para dónde creo que el futuro va a ir? Entonces, lo primero que les invito hoy para pensar en el futuro es abrir nuestras mentes al cambio. Cuando nosotros estamos hoy en día, creemos que ya sabemos todo y creemos que todo ya está inventado, pero no es así. Entonces, abramos la mente y pensemos desde cero. ¿Qué haríamos hoy con lo que tenemos a nuestra disposición para programar? Y entonces, yo creo que vienen dos principios para el futuro. El primero es programación no determinística, programación fluida, y el segundo principio es programación en lenguaje natural. Les quiero dar un ejemplo de cómo me imagino yo que sería una aplicación en el futuro, y empezaría cuando yo lo llamo aplicaciones fluidas. Hay varias personas hablando de esto, pero no lo estamos inventando. Entonces, pues les vamos a decir cómo queramos. Y el primer paso es que uno escribe una aplicación fluida en lenguaje natural. Yo ya no hago código. Lo segundo es que una aplicación fluida debería tomar en cuenta también las preferencias del usuario. Finalmente, debería también recibir las estadísticas de uso y el contexto. Y eso haría la aplicación fluida. Ya les voy a dar un ejemplo porque yo sé que es algo raro. Entonces, piensen ustedes esto. Voy a decirle que vamos a hacer una aplicación de escritorio con un juego de Sudoku. ¿Ok? Eso es algo que ya hoy en día le podemos decir a la máquina y lo podría hacer, como vieron ahorita. Pero, ¿qué pasa si el usuario que viene es una persona mayor? Entonces, mi aplicación debería ver que la persona viene y, digamos, no sé, necesitamos crecer las fuentes. Automáticamente podría cambiar su código para que coloque las fuentes más grandes, por ejemplo, porque puede tener problemas de visión. Luego, analiza los datos de otros usuarios y dice, oiga, pocas personas han completado los sudokus más complejos. Entonces voy a generar sudokus que sean más sencillos y voy a generar menos dificultad. Y todo eso silenciado en una sola línea de código. Finalmente, puede decir, oiga, la persona nos está usando en la noche y no está usando el desktop, sino su dispositivo móvil. Entonces me adapto y cambio toda mi interfaz para que esa persona pueda usarme. Hoy en día hemos pensado en eso en el tema responsive, pero puede ir mucho más allá. Puedo cambiar los colores, puedo cambiar la fuente, puedo cambiar mi funcionalidad por completo para cada usuario. Hoy en día, y esto es lo que creemos, no necesitamos predefinir todo el flujo de una aplicación para poder que exista. Ya podríamos simplemente definirle cuáles son los objetivos y la aplicación debería poder responder a esos objetivos sin necesidad de seguir unos pasos ya predeterminados. Ese es el futuro. Ahora, ¿estamos ahí? Todavía no. Y afortunadamente nos queda un tiempito antes de que las LLMs puedan tener el contexto suficiente para entender todo un code base completo y poder trabajar sobre él bien. Pero al ritmo que vamos, no sé qué tanto tiempo nos queda. Así que creo que... Perdón. Entonces, tenemos que empezar a ver ese futuro. Ahora, estamos en una PyCon. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa con Python? ¿Qué pasa con mi framework favorito? Yo siento que en la mayoría de las industrias que han sido revolucionadas por una revolución industrial, para ser redundantes, nunca se dejan de utilizar herramientas manuales. Y es posible que Python se siga usando como una herramienta manual, así exista esta revolución.
y los veo muy aburridos, perdón, no los quería como dejar tristes. Yo de hecho siento que la pregunta importante o la que nos preocupa más es si seguiremos teniendo trabajo como desarrolladores. Yo siento que sí. Alguien de hecho en la charla anterior habló sobre la creatividad o la falta de creatividad o no ser creativos. Yo siento que nosotros como desarrolladores somos personas altamente creativas. Solo que muchas veces existe la preconcepción de que si yo no hago gráficas o si yo no hago videos, no soy creativo. Todos pensamos en maneras creativas de solucionar problemas. Solo que ahora se va a transformar la manera o el medio por el cual lo hacemos. No todos haremos las cosas de la misma manera. Así sean muy automáticas. La manera como expresemos estas restricciones va a tener mucha influencia. Entonces yo creo que sí seguiremos existiendo, pero se transformará nuestra profesión. Entonces les repito y espero que les quede un poco más claro porque yo creo que la programación como la conocemos está cerca de acabarse. Ahora, último viaje en el tiempo, al año 93. En el año 93 aprendí yo a programar. Y bueno, esta realmente no es una foto mía, este es mi Johnny tratando de generarme. No tenía barba ni bigote cuando tenía 10 años, claramente. Pero sí tenía un poco la expresión que tenía ahí. Cuando yo tenía 10 años, yo vivía maravillado por lo que los computadores podían hacer. En ese momento, alguien me regaló un libro de Basic y aprendí a programar con el libro, se llamaba Computación para Niños. Y para mí fue un mundo maravilloso y emocionante. Hoy en día, siento que estamos volviendo a vivir ese momento de aprender las cosas desde cero. Y aunque me da mucho miedo porque ya llevo 30 años, no 40, ya estoy volviéndome un programador mayor, vivo muy agradecido porque siento que es un momento muy bonito el que tenemos. Un par de últimas cosas. No solo ver una corta distancia adelante, pero podemos ver mucho allí que tiene que ser hecho. Y por cierto, hola Michael Nathan. Bueno, quería traer a Tony porque es otro de mis grandes referencias y siento que lo que él nos quería decir con esa frase, que la usa para cerrar su famoso paper de la prueba de Turing o el juego de la simulación, es que tenemos que pensar en todo lo que ocurre. Alan Turing pensó en si las máquinas podían pensar cuando las máquinas todavía no existían de verdad. Y él tenía una máquina muy básica, pero él ya soñaba con lo que iba a poder. Y de hecho, ni siquiera soñaba. Él dijo, yo estoy seguro que eso va a pasar. Estoy segurísimo. Y llegó. Y de hecho, quiero cerrar la charla diciéndoles eso. Miremos de nuevo hacia afuera. Y pensemos que tenemos un mar de posibilidades abiertas. Nosotros vivimos en un momento raro de la historia donde ya la Tierra había sido descubierta, donde no podemos ir a las estrellas, estamos como aquí, no había como nada excitante o nada emocionante para hacer, pero nos tocaron dos revoluciones, el Internet y ahora el nacimiento de la AI. Entonces, tenemos un momento muy bonito de la historia que creo que va a ser recordado. Y yo siento que no solo tenemos como el privilegio, sino la responsabilidad de alguna manera de vivirlo a full. Y me parece muy chévere estar aquí en una Python Latam porque creo que como latinoamericanos y que estamos acá y que estamos en la capacidad de trabajar en esto y de hacer cosas que pasen acá, tenemos la responsabilidad con nuestra región de dejar el nombre de Latinoamérica bien fuerte en este tema. Y los invito a todos ustedes y a todas ustedes para que hagamos parte de esta revolución y para que de alguna manera generemos ese futuro y lo creamos entre todos. Mis puertas estarán siempre abiertas, este es mi correo. Si a alguno de ustedes les suena y quiere construir este futuro, por favor me escribe y podemos hablar y ver cómo podemos colaborar. Y eso es todo, muchas gracias. Siempre me gusta quedarme con una frase, con la que me quedé fue una en el medio: mantengan la mente abierta. Mantengan la mente abierta, no tengan miedo al AI, sino que utilicen el AI para ser más eficientes. O sea, esas personas que vieron el futuro no tuvieron miedo a lo que nosotros estamos viviendo ahora en el presente. Ellos se adaptaron y eso somos nosotros ahora, gracias a que ellos se adaptaron. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es adaptarnos para que las siguientes generaciones sea aún más fácil. Así que no tenemos tiempo para preguntas, pero Julián está ahí afuera para responder cualquier duda que tengan. Excelente charla, un fuerte aplauso.
Tenemos un break de 5 minutos.